Bienvenidos. Este es el primer video de uno de que espero que sean muchos. Voy a tratar de explicar un poquito sobre medicina basada en la evidencia, algo de estadística, compartir algo de mis conocimientos, sobre todo, bueno, para residentes o personas interesadas en la investigación. Entonces, una de las primeras cosas que uno se enfrenta cuando quiere hacer investigación es qué voy a investigar. Hay que buscar la literatura para saber qué es lo que voy a investigar, si ya lo investigaron previamente. Entonces, una de las herramientas fundamentales para investigar este tipo de cosas es la pregunta pico. Ahorita vamos a ver qué es, para qué es lo que significa. Generalmente la usamos los profesionales de la salud para responder qué evidencia existe en la literatura. Exactamente qué significa, pues venga, vamos a ver los componentes. ¿Qué es? Bueno, es el acrónimo de la P, de paciente o de población. En este caso hay que incluir el paciente, por ejemplo, una enfermedad, artritis reumatoide, lupus, etcétera, etcétera, cualquier enfermedad. Yo soy reumatólogo, como ustedes saben. Y hay que incluir también en la población, por ejemplo, solo quiero pacientes con artritis reumatoide de más de 50 años, de menos de 50 años, solo niños, solo mujeres, o ciertas condiciones, artritis reumatoide, establecida o reciente, temprana. La I es de intervención. Siempre estamos acostumbrados a las preguntas pico de intervención, pero también hay preguntas pico para estudios de pruebas diagnósticas, para estudios de exposición, que voy a ponerles algunos ejemplos porque luego a veces, casi siempre tenemos el ejemplo de la intervención. La C es de comparación. En el caso de la intervención, les platicaba, puede ser que damos algún medicamento para tal enfermedad, o les digo, en el caso de un estudio de pruebas diagnósticas, ahí en la intervención va la prueba diagnóstica o la exposición en el caso de estudios cohorte o de estudios de incidencia. Para la comparación, puede haber un medicamento que se compara, en el caso de pruebas diagnósticas, una prueba diagnóstica que se compara contra otra. La O es de outcome, de resultado, ¿sí? En el estudios de intervención, pues es común evaluar la mortalidad con uno y con otro medicamento, pero también se puede evaluar, el resultado puede ser discapacidad, o en el caso del resultado en una prueba diagnóstica, pues es el que se diagnostique o no cierta enfermedad. Y en el caso de la exposición, el resultado pues sería el desarrollo de cierta enfermedad, por ejemplo, o cierta condición. Es más fácil aprenderlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un primer ejemplo de cuál es el efecto de los tapones lagrimales para ojo seco en síndrome de Sjögren. Esa sería mi pregunta de investigación. ¿Cómo lo puedo yo adaptar a la pregunta pico? Pues bueno, los pacientes serían pacientes con síndrome de Sjögren. Yo no definí cierta edad, entonces pues tampoco ni ninguna condición de pacientes con síndrome de Sjögren. La intervención son los tapones lagrimales, que los pone normalmente el oftalmólogo para mejorar la calidad de la saliva. La comparación es lágrimas artificiales, por ejemplo, o nada. Puede ser que una pregunta pico sea una pío porque no tenemos un comparador, o el comparador que sea placebo. Y pues el resultado es la mejoría en el ojo seco, ¿sí? Pudiera ser en esta situación. Otro ejemplo de intervención, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la glucosamina para el tratamiento de osteoartritis de rodilla? En este caso sí fui más específico. Hay una enfermedad, osteoartritis, pero solo la osteoartritis de rodilla. Yo no quiero saber de osteoartritis de cadera, osteoartritis de mano. Quiero saber si la glucosamina, mi intervención, funciona en pacientes con osteoartritis de rodilla. La intervención, pues bueno, ya lo mencioné, es la glucosamina. La comparación, pues puede ser el tratamiento estándar o, como les digo, placebo, ¿sí? Y el resultado, disminución del dolor. Aquí no estamos hablando de mortalidad. Quiero saber si hay disminución del dolor con la glucosamina.
El ejemplo de un segundo tipo de estudio sería una prueba diagnóstica. En este ejemplo, lo que pongo, por ejemplo, en adultos con síntomas articulares, son más precisos los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados que el factor reumatoide para diagnosticar artritis reumatoide. Entonces, esa es mi pregunta. Los pacientes, pues pacientes con sospecha de artritis reumatoide, ahí mencioné en la pregunta adultos, es importante. Para nuestras búsquedas vamos a ocupar que sean pacientes adultos. La intervención, pues bueno, quiero saber si los anti-CCP, aquí no hay ninguna intervención, es un estudio diagnóstico, pero bueno, aquí para ponerlo en la pregunta pico, los anti-CCP irán en la intervención. O sea, yo quiero saber si los antipéptidos cíclicos citrulinados o anti-CCP son mejores que el factor reumatoide, que es mi comparación, ¿ok? Y pues el resultado va a ser la sensibilidad o especificidad diagnóstica de artritis reumatoide, ¿ok? Y el ejemplo 3, un estudio de incidencia. Les digo que estamos acostumbrados a que nos dan una pregunta pico, pero nos la dan casi siempre de intervención. Entonces, cuando nos encontramos con otro estudio, por ejemplo, el estudio de pruebas diagnósticas o los estudios de incidencia, dicen, ¿cómo va a ir en la pregunta pico? Yo no tengo una intervención, por ejemplo. Yo no estoy interviniendo con algo en el caso de las pruebas diagnósticas. En los estudios de incidencia tampoco estoy interviniendo, pero hay una exposición. Entonces, es lo que se va a agregar en estas preguntas. Entonces, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿cuál es la incidencia de diabetes tipo 2 en adultos mayores de 50 años con sobrepeso en comparación con aquellos sin sobrepeso durante un periodo de 5 años? ¿Sí? Entonces, esta pregunta está un poquito más compleja, pero pues bueno, la vamos acomodando. El paciente son adultos mayores de 50 años. La intervención, fíjense, es en la exposición, o sea, son sobrepeso u obesidad. Y la comparación es no tener sobrepeso. El resultado es la incidencia de diabetes mellitus. ¿Sí? Ya agregamos todo dentro de nuestra pregunta pico. Otros, por ejemplo, son los estudios de costo-beneficio. ¿Y ahí cuál es la intervención? Pues bueno, aquí es el tamizaje de cáncer colorectal mediante colonoscopías en mayores de 50 años también. Yo pienso, mi teoría es que es más costo-beneficioso que hacer un tamizaje con sangre oculta en heces en términos de costo y de tratamiento, resultados en salud. Vamos a ver, vamos a poner toda esta pregunta dentro de una pregunta pico. El paciente, pues bueno, son los adultos mayores de 50 años. La intervención es la colonoscopía, la comparación es la sangre oculta en heces y el resultado es costos. Costos del tamizaje, hay que ver costos, cuánto cuesta una sangre oculta en heces, cuánto cuesta la colonoscopía y también el costo de los pacientes que se diagnostiquen con cáncer, el costo de que hubiera sido que no se hubiera diagnosticado con la sangre oculta en heces. Eso es un estudio un poquito más complejo en cuanto a costo-beneficio. ¿Ok? Esto es entonces en cuanto a la pregunta pico. ¿Para qué nos sirve esta pregunta pico? Les decía que ya que la entendemos, vamos a saber que las usamos en las revisiones sistemáticas porque una pregunta bien definida nos va a ayudar a encontrar en PubMed, Cochrane, en Base, nos va a ayudar a buscar la información completa y la información específica que queremos. O sea, queremos solo pacientes con artritis reumatoide, solo pacientes mayores de 50 años, por ejemplo, solo pacientes adultos. Nos va a ayudar también a las búsquedas porque nos va a estructurar esa pregunta, Pico nos la va a estructurar para nuestra búsqueda en esas bases de datos científicas como PubMed, como Cochrane o como Embase, ¿sí? Además, es una pregunta clave porque nos ayuda a incluir o excluir estudios. O sea, si a mí me da un estudio que dice, estos son pacientes con síndrome de Sjögren, pero la intervención no fueron tapones lagrimales, fueron otra forma de retener lágrima, pues bueno, excluiríamos porque no van dentro de nuestra pregunta pico. Eh, entonces esto nos va a ayudar a hacer una búsqueda de calidad y una búsqueda completa de nuestros estudios, que va a ser la segunda parte de estos videos para tratar de englobar muchas cosas de investigación que ojalá que les gusten y que compartan y que me ayuden haciendo preguntas y haciendo videos si quieren que subamos más videos diferentes de este tipo de cosas. Gracias por acompañarme.
y pues nos vemos en el próximo video. Ojalá les haya gustado.